La galaxia de Warhammer 40.000 está herida. Este es un universo donde el mismo tejido de la realidad se ve asolado por las incomprensibles fuerzas del Immaterium y el poder de tecnologías que nunca debieron haber existido. La barrera que separa el Materium del Empíreo está hecha añicos. La malsana grieta de la Cicatrix Maledictum divide la galaxia como un recordatorio de lo frágil que es el universo. En el milenio siniestro, lo imposible se hace posible a expensas de la maltrecha realidad, y hasta las mismas barreras que el tiempo santifica se vienen abajo, y de eso hablaremos hoy. Este archivo tratará varios casos en los que el tiempo dejó de funcionar como debería, anomalías que desafían la comprensión que tenemos del universo mismo. En el oscuro futuro del 41º milenio solo hay guerra. Esta sencilla frase resume a la perfección lo que es el universo de Warhammer 40.000. Son palabras que evocan desolados campos de batalla, flotas enteras que se lanzan las unas contra las otras en el vacío estelar, y la figura de héroes y villanos bañados en sangre y ceniza. Pero el conflicto va más allá. Cuando Guilliman regresó del sueño de la muerte, comprendió que el tiempo era solo otro frente de batalla vital. Bajo sus órdenes, el Ordo Cronos, una rama menor de la Inquisición, fue reinstaurado. Estos inquisidores tienen la sagrada misión de proteger el continuo de la línea temporal y evitar que los enemigos de la humanidad recurran a la manipulación del tiempo para destruir al Imperio. Pero el Ordo Cronos no está unido. Sus propias luchas intestinas por imponer un sistema de datación en el calendario imperial llevaron a una guerra secreta. El Cronoflicto fue solo una de las miles de guerras intestinas que sacuden al reino del emperador. Sin embargo, la lucha consumió muchos de los recursos del Ordo y lo desvió de su verdadera misión. El primarca Guilliman tomó cartas en el asunto, puso fin a las hostilidades y fijó la fecha imperial en algún momento entre el principio del milenio 41 y el milenio 42. Se trata de una datación terriblemente inexacta, pero es la única que se ha podido alcanzar. Por este motivo el calendario imperial ya no sigue la datación de milenios de la vieja Terra. Los días de la era Indomitus se miden desde la apertura de la Cicatrix Maledictum y el viejo calendario nunca dejará atrás el milenio 41. Toda la preocupación que el Imperio pone en la datación de su propia historia haría reír a un orco. Los Pieles Verdes no tienen tiempo para estas discusiones propias de alfeñiques. Lo único que les importa es su siguiente pelea. Eso pensaba el caudillo Gritguts. Mientras lideraba a su WAG por el sistema Morlock, Gritguts y sus muchachos se vieron atrapados por una anomalía de la disformidad que los arrojó al pasado. Para complicar las cosas, la flota del caudillo emergió al espacio real al lado de sí misma justo antes de empezar su viaje. Gritguts, que además de astuto era un saqueador consumado, decidió asesinar a su yo del pasado para robarle su acribillador favorito y tener así uno de repuesto. Esta situación absurda demostró ser demasiado complicada para las entendederas de la Horda Piel Verde, que se dispersó poniendo fin al WAG Gritguts de forma prematura. Y quién sabe, a lo mejor el Imperio debería compartir la escasa preocupación de los orcos con respecto al flujo del tiempo. Después de todo, existen tecnologías que pueden hacer la tarea del Ordo Cronos del todo inútil. Este es el caso de los cronomantes de las dinastías necronas. Estos seres disponen de dispositivos con los que pueden hacer retroceder la corriente del tiempo y evitar así situaciones desfavorables. Sin duda, el amo de esta ciencia es Orican el Adivinador. Este criptecnólogo ha llegado a alterar el curso del pasado para asegurarse de que sus profecías se cumplían. En un caso especialmente infame, se ocupó de que las fuerzas necronas emboscaran a la cuarta compañía de los cráneos plateados para asegurarse de que no podían intervenir en la campaña de Helios 6 y salvar el espaciopuerto de las hordas de los orcos. Sin embargo, ese ataque tuvo consecuencias inesperadas cuando la venganza de los Astartes acabó con un mundo necrópolis. Por supuesto, Orican usó sus no pocos dones para asegurarse de que estas maquinaciones nunca sean descubiertas. A veces, las alteraciones temporales pueden afectar al destino mismo de la galaxia.
Uno de los ejemplos más claros de eventos de importancia capital que se han visto afectados por aberraciones temporales ocurrió en el sistema maldito Cygnus. Al inicio de la herejía de Horus, el Señor de la Guerra decidió eliminar de la ecuación a todas las legiones leales que pudiera. Sus artimañas dieron como resultado la práctica aniquilación de los Manos de Hierro, los Salamandras y la Guardia del Cuervo. Pero también se ocupó de otras legiones cuyo poder temía demasiado como para enfrentarse a ellas. Así, envió a los Ángeles Sangrientos a una trampa de la que no pensaba que pudieran escapar, el sistema Cygnus. Cuando Sanguinius llegó al objetivo que Horus le había marcado, el espacio disforme se vio devastado por la tormenta de ruina. Este evento cataclísmico hizo imposible que los guerreros de la 9ª Legión abandonaran el sistema, y lo que es peor, se vieron enfrentados a horrores de la disformidad como nunca antes habían visto. En Cygnus Prime, el mismo alma de la Legión se vio puesta a prueba. La furia estuvo a punto de consumir por completo a los hijos del ángel, sellando su destino. No obstante, el sacrificio de un apotecario, Meros, evitó la ruina de la Legión. Sanguinius se alzó, derrotando a los elegidos del caos y liberando a sus hijos. Al regresar a la flota, los Ángeles Sangrientos descubrieron una señal en el Immaterium que les permitiría escapar de Cygnus. Se trataba del Pharos de Soza. Los Ángeles Sangrientos pusieron rumbo a esta baliza llegando al reino de Ultramar, para descubrir que la herejía de Horus estaba en su fase final. Mientras que la campaña de Cygnus había durado solo unos días para la 9ª Legión, en el resto de la galaxia habían transcurrido más de 3 años. Y esta no es la mayor anomalía temporal en la que se han visto envueltos los Ángeles Sangrientos. Ahora debemos avanzar milenios, desde los días de la herejía de Horus hasta el nacimiento de la era Indomitus. En los últimos días de la era del Imperio, los Ángeles Sangrientos descubrieron con horror que la flota enjambre Leviatán había fijado su inhumana mirada en Baal y los mundos de su protectorado. Cundió la alarma y Dante convocó a todos sus aliados para intentar salvar su mundo natal. El capitán Carline de la primera compañía de los Ángeles Sangrientos hizo lo imposible para intentar frenar al gran devorador, pero sus esfuerzos fueron insuficientes. Sin embargo, los defensores de Baal aprovecharon el tiempo que los valientes guerreros de Calraen habían comprado con sus vidas. El sistema fue fortificado y numerosos capítulos sucesores de los Ángeles Sangrientos acudieron en ayuda del mundo natal del ángel. La batalla que sucedió fue terrible. Las monstruosidades tiránidas se arrojaron con voracidad inhumana sobre el mundo imperial, solo para ser enfrentados por los mejores del emperador. La devastación fue casi absoluta. Capítulos enteros perecieron haciendo frente a la vil amenaza Xeno. Guerreros de gran nobleza alzaron sus armas contra un enemigo imposible de derrotar. Muchos cayeron fruto de horribles heridas, mientras el mundo natal de su primarca era consumido. En la hora más oscura, el señor del capítulo, Dante, se puso al frente de un contraataque desesperado. Abandonando toda esperanza de supervivencia, los hijos de Sanguinius se lanzaron a la carga. La rabia roja dio fuerzas a sus miembros agotados, y al final del día salieron victoriosos. Al mismo tiempo, el firmamento se quebró y la Cicatrix Maledictum engulló a la flota de la retaguardia tiránida. Fue en los últimos momentos de la batalla cuando en el cielo de Baal aparecieron las naves de los ultramarines. Rubut Guilliman llegó a tiempo para ayudar a los victoriosos Ángeles Sangrientos a limpiar el campo de batalla y comenzar a reconstruir. Con él traía los refuerzos primares que reforzarían no solo a los Ángeles Sangrientos, sino a sus capítulos sucesores. Pero ¿cómo es posible que Guilliman llegara a Baal casi al mismo tiempo que se abría la Cicatrix Maledictum? El Ordo Cronos y los adeptos del Mechanicus han teorizado que la anomalía se debe a que la gran fisura vomitó tiempo al espacio real, provocando una dilatación del mismo. En Baal apenas habían pasado unos días desde que comenzó la devastación, pero en el resto de la galaxia había transcurrido más de una década. Parece que estos extraños sucesos persiguen a los hijos de Sanguinius, ¿no creéis? Pero son otros ángeles del emperador los que están detrás de uno de los casos más flagrantes de paradoja temporal. Una que haría que todo el Ordo Cronos se movilizara si llegara a conocerla. Es conocido por todos los amantes del trasfondo de Warhammer 40.000 que los ángeles oscuros guardan muchos secretos, y el más siniestro de todos es la caza de los caídos. En la persecución de sus hermanos que traicionaron a Lion,
los no perdonados han llevado a cabo acciones que han manchado para siempre la reputación de la antigua legión. Y todo tiene su origen en Caliban, cuando Lion regresó a su hogar tras la herejía de Horus para ser recibido por los disparos de las baterías de defensa orbital del planeta. La furia del Hijo del Bosque no conoció límites. Desembarcó sobre Caliban en alas de venganza, dispuesto a acabar con todos los traidores. Se dice que la fuerza del bombardeo de las naves de los Ángeles Oscuros fue tan implacable que la mismísima corteza del planeta se resquebrajó. La leyenda dice que en el clímax de la batalla, Lion se enfrentó a Luther, su amigo traidor. Como resultado de esta lucha, el león fue herido de muerte y Luther se negó a dar el golpe de gracia al percatarse de la locura que había sido su rebelión. Y se dice que los 4 dioses del caos, al comprender que habían sido derrotados una vez más, desataron su furia sobre Caliban, destrozando el planeta con una inmensa tormenta de disformidad. Pero ¿y si esta no fuera toda la verdad? Otro de los secretos ocultos en la roca podría ser la clave para saber lo que ocurrió realmente. Recientemente, durante la campaña de las Arcas del Augurio, se reveló que un artefacto llamado Tuchulcha fue usado por Bastor para crear una llave. Esta llave se fabricó junto con otros 2 poderosos artefactos, el Corazón de Plaga y Ouroboros. Pero mucho antes de que Abaddon y el Arquífice desataran las Arcas del Augurio sobre la galaxia, estos 3 artefactos intentaron reunirse. Utilizando a los Caídos y a Typhus y su Guardia de la Muerte, estos 3 seres artefacto atrajeron a los Ángeles Oscuros a las ruinas del devastado Caliban. Cuando los 3 estuvieron cerca, las barreras del tiempo y el espacio desaparecieron, y se abrió una ventana que daba directamente al pasado, a la batalla de Caliban. Demasiado tarde, todos se dieron cuenta de que habían sido engañados y que algo terrible iba a ocurrir. Cuando todo parecía perdido, un caballero negro del ala de cuervo llamado Anael llevó a cabo el sacrificio definitivo. Pilotó su espolón negro hasta el umbral del desgarro en el tiempo y una vez allí, detonó el generador de su cañón de disformidad. La explosión inició una reacción en cadena que desató una tormenta de disformidad de proporciones apocalípticas. La batalla se vio súbitamente interrumpida cuando los artefactos teleportaron muy lejos a los combatientes de los Ángeles Oscuros y la Guardia de la Muerte, poniéndose a salvo al mismo tiempo. Pero las implicaciones de lo ocurrido son evidentes. ¿Y si la tormenta que destruyó Caliban fue desatada por el sacrificio de Anael? ¿Y si la maldición que ha perseguido a los Ángeles Oscuros durante 10.000 años fue realmente generada por sus propias acciones? Lo que está claro es que esta herida en el continuo espacio-tiempo ha tenido repercusiones en toda la historia del Imperio. Los caídos fueron dispersados por la línea temporal, apareciendo en los lugares más insospechados. Cypher es el mejor ejemplo de la influencia que los traidores de Luther han tenido en la galaxia. Como hemos visto, en el Milenio Siniestro ni siquiera el tiempo es de fiar. La ley universal de causa y efecto se desdibuja propiciando la aparición de paradojas irresolubles. Con cada nuevo evento, el tejido de la realidad se resiente más. Tecnohechiceros de origen xeno e inquisidores radicales juegan con el desastre al manipular energías que pueden sumir a la galaxia en un cataclismo como nunca antes se ha visto. Pero tal es la crueldad de esta era, que toda ventaja debe ser aprovechada. Y ahora decidme, queridos archivistas, ¿qué otros ejemplos de distorsión temporal conocéis en el trasfondo de Warhammer 40.000? ¿Cuál es el que más os ha llamado la atención de los que hemos citado? La sección de comentarios está como siempre a vuestra disposición. Dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo y suscribíos al canal para no perderos ningún episodio. Soy Zafariel y os espero en el próximo archivo de Biblioteca Tenebris, donde exploraremos los secretos y los recovecos del Milenio Siniestro.